Se puede decir que fui llevado al mismo infierno, y no solo una, sino 2 veces. Horrible, era algo feo, oscuro, tenebroso. Y miro a mi costado y es cuando veo 3 almas, 3 espíritus que vienen de esta parte hacia mí. Y ahí cuando yo siempre dije, o sea que las almas benditas sí existen. En una figura gigante con un par de como de alas, y como de unas escamas que le salen por la parte de atrás. Y es cuando me cogen de un brazo y de otro, una persona de figura oscura y una figura blanca, que al su postre miro y eran como ángeles. Hubo uno de estos seres allá que me juró que iba a estar en esta vida, que iba a regresar conmigo, y que hasta que no me llevara allá no descansaba. Escucho algunas voces malas, otras, digamos, buenas. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Dónde están nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres que ya no están? ¿En la nada, en la no existencia? ¿O existe el más allá, el cielo y el infierno? En este video podcast vamos a conocer la historia de una persona que afirma haber viajado a ese más allá y nos va a revelar cómo es, y nos va a contar cómo es la vida después de la muerte. ¿Quiere conocerlo? Tiene que verlo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estamos con Israel Vargas. Israel es periodista, ha hecho una gran cantidad de trabajos, notas de prensa, y vivió algo que seguramente ustedes que nos están viendo les va a parecer increíble. Israel, gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Igualmente a ti, Esteban. Gracias por la invitación. Antes de lo que le sucedió, ¿cómo era su vida? ¿Quién es usted? Yo soy periodista del canal Bogotanos por el Mundo y de varios medios de comunicación, a los cuales les he hecho varios noticas, ¿no? Mi vida anteriormente solía ser en el corre-corre de todos los días, en el yo lo puedo todo, el de yo hago todo, ¿sí? Esa era mi vida antes de mi suceso. Israel, y entonces usted tenía esta vida de periodista, viajaba por el mundo y como periodista enfermó, le pasó algo y justo contrajo una enfermedad en la mitad de un concierto con un artista muy reconocido. ¿Qué pasó? Sí, estaba haciendo un cubrimiento periodístico para mi canal, con el artista Luis Silva, y pues allí habían unas personas cantando. Tengo la imagen ahí donde me acerco a esa persona y por descuido no me puse el tapabocas, y sí, ahí contraje esta enfermedad, que me habría de llevar a estar 3 días después en un hospital. ¿Sí? No pensaba que eso me fuera a dar a mí, porque pues uno no cree en ese momento que eso no le vaya a dar a uno. Entonces, contra esa enfermedad me fui por urgencias. Mis familiares me llevaron muy mal, pues ya no podía casi respirar, tosía mucho, tenía mucha fiebre. Y pues bueno, allí fue algo donde se parte la historia, digamos, de mi vida en dos, porque pues me despido de ellos rápidamente, no dejan entrar a nadie. Por esos días todo era muy hermético, tapabocas y cuidados. Entonces, bueno, me dicen que sí, que salí positivo para esa enfermedad, y pues fue muy duro. Fue muy duro porque seguía empeorando, y al 4.º día me tuvieron que llevar para un hospital más avanzado, y me dicen que tenía serios indicios de ser intubado, porque para ese momento esta enfermedad no tenía cura, ¿sí? Y pues lo único que podían hacer era eso. Yo le tenía mucho miedo a la intubación, pues por lo que había oído que le pasaba a las demás personas, que de 10 personas se morían 9. Entonces, pues imagínense, yo estaba aterrorizado con eso. Y recuerdo tanto que el doctor, médico, cirujano, especialista en cuidados intensivos, el doctor Omar Bernal, me dice: Israel, si no lo intubamos, usted se nos va a morir. Vamos a aplicarle una droga. Si de aquí a la tarde usted no mejora, entonces nos toca intubarlo. Entonces yo dije, no, yo hago los ejercicios, porque me han puesto con unas peloticas, una maquinita que es para soplar, y se subían las peloticas. Entonces decía que, y ya lo último, la pelotica no subía, sino quedaban ahí, ya no podía respirar casi. Y algo que me impactó es que cuando irrumpen en el cuarto,
estos doctores, encabezados por él, con sus enfermeras, su equipo técnico, y me dicen, Israel, está saturando menos de 48, va a entrar en parada cardíaca. Nos toca intubarlo ya o ya. Díganos sí o no. Pues tú quedas, pero al igual yo ya casi no podía respirar, no podía verlos bien, los veía muy borrosos. Y entonces pues yo asumí que sí y me pasan una tablet para que pusiera la huella, que era como la autorización a la intubación. Me dicen, Israel, lo vamos a comunicar con su familia, ya están aquí todos. Ya tenían a mi esposa, a mis hijos, a toda mi familia ahí en la tablet y me empiezo a despedir de ellos en lo poquito que podía. Me empiezo a despedir de mis hijos, pidiéndoles perdón de pronto por si en algún momento fue gruñón o por los malos momentos que hubieran pasado, y de mi esposa, darle gracias por toda esa vida que estuvo al lado mío, que me acompañó en las buenas y las malas. Y pues es muy duro porque le dicen a uno, tiene un minuto despídase y ya. Entonces yo trato de hablar con ellos y muy duro, me pegó muy duro porque pues por esos días con mi hijo teníamos una amistad de amigos, de hermanos con mi hijo, y despedirse uno de su hijo y decirle, mi hijo, sí, mi esposa mía, todo, es muy duro. Yo no pensé que fuera así, yo pensaba que era el empoderado, el que todo podía, el que todo hacía para esos días, y verme así, pues muy duro. Así que, bueno, me despido de ellos y yo con las últimas palabras que tenía, el aliento que tenía, yo le dije, doctor, prométame que usted me vuelve a la vida. Doctor, prométame. Y le traté de coger la mano y ya no podía, no tenía la fuerza para cogerlo. Le prométame que usted me trae a la vida, por favor. Y él me dice claramente, yo no le prometo nada porque yo no soy Dios. Yo no le prometo nada a Israel. Más bien dígame algo, Israel. Y yo pues quedé pensativo. Digo, ¿usted es creyente? Dígame, y yo ya estaba muy mal, le dije, sí, le alcancé a decirle, sí, claro. Dijo, pues entonces, Israel, aférrese a lo que le voy a decir. Escucha, Israel. Yo ya decía que sí porque ya no podía casi hablar. Me dijo, vea lo que vea, escuche lo que escuche, vea lo que vea, no se despegue de la oración. O sea, yo llegué a pensar, hoy en día digo, bueno, o sea, que ellos sí saben para dónde es que uno va, o sea, ellos sí saben qué es lo que se le viene a uno, porque esas palabras me entraron a mí mucho, o sea, me quedó muy, o sea, quedé muy pensativo. Él me dice, vea lo que vea, escuche lo que escuche, aférrese a la oración y empieza a orar. ¿Listo, Israel? Empieza a orar. A ver, lo quiero ver orar, empieza a orar. Entonces yo empiezo pues a decir nuestra oración universal, que es el Padre Nuestro, y pues bueno, empiezo a orar Padre Nuestro, normal. Cuando ya me empiezo a ir, me dice, me escucha Israel, me escucha Israel, me escucha Israel. Pum, me fui. Al, sí, al quedar yo ahí, quedé en un silencio total, cerré mis ojos en una oscuridad total. ¿Qué pasaba en ese momento? Pues según lo que dicen, yo entré en parada cardíaca, seguido de una parada respiratoria. Fui declarado muerto por 6.7 minutos, en los cuales el doctor pues trató de luchar al máximo. Me daban choques eléctricos, sí, con la máquina esta, y ya no respondía. Llaman a mi familia a decirle que el señor pues lamentablemente pues había fallecido, porque para ese momento todo era muy rápido, tienen que llamar, organizar todo, porque era muy rápido para esa fecha. Entonces, mientras tanto, yo allá, en esa oscuridad total, sin escuchar nada, en una paz, abro mis ojos. Y recuerdo muy claro que al abrir mis ojos, estaba en algo como una burbuja de agua. Por decir algo así, se escuchaba las burbujas como de agua. Y miro y veo extender la mano de mi esposa. Yo extiendo la mano a cogerla y alguien le decía ya, háblele que nosotros sabemos que él la está escuchando. Dígale, háblele. Y ella me animaba, me decía, vamos, mi hijo, usted puede, levántese, usted es un guerrero. Y a lo cual pues sentí una fuerte absorción y ¡pum! Quedé otra vez dormido. Digamos que
Esta experiencia es de subidas y bajadas, de estados de conciencia e inconsciencia. Cuando volvía a la conciencia veía unas cosas. Cuando estaba inconsciente nuevamente, pues estaba descansando, pero paso a ese estado de inconsciencia donde quedo como dormido nuevamente después de ver esto. Y al abrir mis ojos nuevamente se oye un sonido estruendoso por un hombre que, digamos, hasta hoy en día entiendo que pudo haber sido la misma muerte, personificado en un hombre con una careta de oxígeno que me increpaba y me hablaba. Entonces me dice que siguiera y ya vi fue como un hospital tétrico, bueno, yo sé el nombre del hospital, pero eh, horrible, era algo feo, oscuro, tenebroso. Y le digo, ¿usted quién es? Venga, ayúdeme porque yo estoy muy mal. Y él me dice, ¿para qué ayudar a los muertos? ¿Por qué ayudar a alguien que ya está muerto? Y me mandaba a seguir. Yo sentía un ahogo acá, un ahogo impresionante, no podía respirar allá. Digamos que esta historia se parte en que la realidad de allá y la realidad de acá. Es impresionante el realismo, los colores, el olor, todo lo que es de allá, igualito a lo que hay acá, ¿sí? De hecho, en este momento puedo decirle que temo a que algún día despierte y esté allá. Yo por eso pues toco mucho las cosas o algo porque es muy impresionante el realismo. Quedo en mi estado de inconsciencia y ya cuando vuelvo y abro mis ojos, se escucha, estoy siempre he estado en esta posición, siempre me veía en primera persona, como cuando uno está viendo una película o cuando uno está viendo un video, siempre uno está mirando, ¿sí? Entonces yo miraba en esta posición y cuando veo que las manos del doctor se extienden sobre mi pecho y me empujaban, ¿sí? Y miro a mi costado y es cuando veo tres almas, tres espíritus que vienen de esta parte hacia mí. Y ahí cuando yo dije, siempre dije, o sea que las almas benditas sí existen. Pues ustedes le podrán llamar de otra manera. Para mí eran las almas. Y venía acompañado de un alma mayor que traía encadenada a una niña, ¿sí? Y traía a dos almas más. Para mí fue terrible porque pues yo las veo y cuando las veo, veo que se vienen, levitaban por encima mío y la alma mayor se posa sobre mí y yo pues apenas la miraba y se oía el clamor, se oía cómo gritaba mi esposa, cómo gritaba el doctor, usted puede Israel, no se me va, no se me va, usted en este turno no se me va y me despichaban acá el pecho y acá viendo las almas también. Entonces era impresionante ese realismo y ese estruendo, el clamor de las oraciones de la gente. Entonces, tanto así que el alma mayor que estaba encima mío dice, ¿y quién es este para que griten tanto? Ya cállense, cállense, ¿quién es este? Entonces yo me acuerdo tanto pues que la vi y yo pues quise como extender mi mano hacia estas almas y detrás de esa alma mayor se asomaba una niña que me miraba y pues a mí me impactaba la niña y las otras más terrible. ¿Quién es este Israel para que griten tanto por él? Ya cállense, no más. Gritaba de una voz de autoritaria, una voz que no se escuchaba acá, es una voz muy fuerte. Entonces, pues bueno, yo ante ese pánico miraba hacia el techo de aquella habitación y empecé a sentir como relampagueaba, como cuando relampaguea y se empieza a formar una nube pequeñita, ¿cierto? Y ya esa nube ya estaba más grande, más grande, más grande, más grande y pum, quedé inconsciente nuevamente. Al quedar inconsciente, pues bueno, vuelvo y vuelvo y tomo conciencia nuevamente, vuelvo y abro mis ojos y viene lo aterrador, porque se puede decir que fui llevado al mismo infierno y no solo una, sino dos veces, porque allí veo mi féretro. Eh, Perdón, es muy duro, porque me pongo muy mal de solo recordar esto. Primero veo mi velorio, pero no de la forma como ustedes se imaginan o como creen las personas que se para la persona a mirar algún, no, es en primer plano,
Uno es el espectador principal viendo lo que está pasando. Y veo cómo se increpan mis familiares a causa de mi muerte. Veo cómo se agarran entre ellos, cómo se hablan, porque yo me había ido. Otros hablaban cosas malas, otros cosas buenas, otros me elogiaban. Y escuchaba ya todo eso. Le digo a las personas, siempre que vayan a un velorio, siempre que vayan a estas exequias, por favor, démosle paz a esas personas, porque yo ya me sentía muy atormentado y creo que sufría mucho, era por ver a la familia, a los amigos, a los allegados, cómo hablaban de mí, ¿sí? Entonces ese estado allá lo atormenta mucho. Y bueno, entonces ya paso a ver cómo baja mi féretro, cómo es enterrado con ese, cuando le tiran a uno la tierra encima y cómo suena el crujir del cajón, las piedras, todo, y a dónde iba llegando. Eh, Llegó a una parte oscura, como unas catacumbas, eh, donde me esperaba alguien en un valle, digamos, como rojizo, un fondo rojizo, ¿sí? Siempre yo en esta posición, mirándome como desde mi cámara, desde esta posición miraba al fondo y veo ese valle rojizo al fondo. Eh, Allí soy recibido por un hombre que solo me decía improperios, me hablaba muy feo, era con un vocabulario terrible, unas groserías terribles. Me decía, así que este es lo que sabemos, que en tierra se cree el duro, el berraco, el macho. Este es el que bailaba, este era el que reía, este era el que molestaba, este era el que se peleaba con todo el mundo, este era el que viajaba por todo el mundo y se creía el todo. Decía, ya lo tenemos acá. Siempre en este estado, digamos que tenía como una pequeña luz que me iluminaba, por eso me veía, ¿sí? Y ellos no podían, digo, cuando digo ellos es porque habían muchos, no podían tocarme y no les gustaba mucho porque me podían insultar y todo, pero no me podían tocar. De hecho, pues allí salen dos mujeres eh, con una belleza eh, que nunca he visto acá. Porque pues digamos que la parte que fui de este infierno no es el típico diablo con los cuernos, ¿sí? O las típicas diablas con sus cuernos, no. Allí todos andan desnudos y la mujer más bajita mide 2 metros. Se viene una de ellas acá tratándome de tocar, pero no podía y pasa por detrás mío acá y me habla y me dice que bienvenido, que este es tan bonito, que bienvenido, me da la bienvenida y me dice que ella puede hacer lo que quisiera y que no solo con una, sino con dos o tres o las que quisiera, que se era para mí. El hombre aquel también me insultaba y me decía cosas aterradoras que bueno, pues es muy duro para uno en ese momento. Yo me acordé del doctor Bernal, recordaba ya, vea lo que vea, y empecé a orar. Empecé a orar y a pedirle a Dios, a clamar por su presencia ahí en ese momento, que me ayudara, ¿sí? Por su benevolencia. Pedirle a nuestro Señor Jesucristo que me ayudara, que por favor no me dejara ahí, yo no quería ver eso. Y seguían, se oía una música estruendosa, algo parecido como a un reggaetón o algo así, pero y por alguien que cantaba solo obscenidades, vulgaridades, pero terrible, y era muy estruendoso. Y alababan al fondo a algo que puedo describir tal vez como una figura de un dragón o algo así, porque era gigante y todos alababan a esa figura. Entonces me invitaban a mí, me daban esa bienvenida ahí a que también alabara y eso, pero cuando vieron que yo empiezo a orar y que no sucumbía a nada de lo que me estaban hablando, pues vuelvo y quedo en mi estado de inconsciencia. Mm, Vuelvo y tomo conciencia, vuelvo y abro mis ojos y ya estaba en un cubículo blanco, en un cuarto blanco, ¿sí? Trataba de girar acá la cabeza porque sentía la presencia de alguien acá. Siempre me habló una persona, ¿sí? Y siempre estuvo a este costado. Yo trataba de girar y no la podía ver. Digamos que allí nos comunicamos mentalmente, porque pues allá no, uno no tiene, lo que me dicen, no tiene una potestad ni siquiera de hablar, ¿sí? Yo traté de pronto en algún momento de decir la palabra Señor Jesús, y no lo podía decir, o sea, más en entender que nosotros llegamos allá tan contaminados
tan contaminados del mundo que no tenemos potestad ni siquiera de hablar, escasamente de pensar para expresar lo que sentimos. Trato de mirar al ser, pero no me deja mirar. Entonces, pues bueno, me dice que por qué los persigo. Dice, ¿por qué nos persigues? Yo digo, pero perseguirlos, ¿por qué? Me dicen, yo nunca los he perseguido, o sea, ¿de qué me hablan? Y me dicen, ah, no. ¿Y qué es esto? Y al frente, como estoy así, entonces yo miro hacia allá, como una pantalla, digamos así, que es como una pantalla, una proyección que le hacen a uno, y me veía hablando con mi esposa, diciéndole algo que sí le dije a ella en su momento, eh, cuando hubo este problema mundial, y yo decía, ¿dónde están los curas? ¿Dónde están los pastores? A ver, ¿dónde está la iglesia? Que no hacen unos mercados y les llevan a la gente pobre o a la gente. Todo lo quieren es para ellos. Toda la platica es para ellos y no dan a nadie. Mire cuánta gente muriéndose ahorita, todos encerrados, todo el mundo. ¿Y por qué no los ayudan? Allá me sacan en cara eso y me dicen, eso es perseguirnos. Entonces yo trataba de justificar, ¿sí? De que no, pero sí, me hacen entender es que uno no es nadie para criticar a las religiones. O sea, hay muchas religiones, ¿sí? No quiero entrar en controversia con eso ni herir susceptibilidades de nadie. Es una experiencia mía. Y pues bueno, me enseñan eso, que no debo criticar, de juzgar, de tildar a nadie, porque uno no es más que otra persona, ¿sí? Todos estamos por lo mismo. Entonces, pues bueno, ya cuando veo eso y veo esa pantalla ya y todo, se veía esa máquina que siempre está respirando por mí, que en ese estado de intubación, pues está uno sujeto a las máquinas, pero yo escuchaba a las máquinas, ¿sí? Escuchaba a las máquinas y eso era muy aterrador, porque ya sabe uno que ya uno no está acá. Que uno ya está viendo son cosas de allá, o sea, el realismo, como le digo, es impresionante y empiezo a divagar por esos pasillos de ese hospital, digo yo, que era como un hospital, y a divagar y paso por una habitación donde hay hartas pantallas, ¿sí? Y en esas pantallas yo miraba, llegué a mirar y veo cosas impresionantes, por lo menos veía a mi hija hablando con mi esposa de cosas que solamente nosotros sabíamos, ¿sí? Y los escuchaba, yo los miraba y veía cómo hablaban. En otra pantalla veo lo que estaba pasando acá, digamos en este plano tierra, porque pues se puede decir que uno va a otro plano paralelo a este plano donde está uno. Que al morir, pues pienso yo eso, porque bueno, cuando ya llaman a mi esposa y le dicen todo eso, ellos entran en un pánico porque una cosa es lo que uno está viendo allá y otra cosa es lo que ellos sufren acá, la familia de uno, cómo sufre, ¿sí? Entonces yo sentía ese clamor y eso me daba a mí algo de paz cuando oraban. Ellos decían que prendían unas velitas y hacían oración en familia por mí y a mí allá me daba como paz porque yo veía como una luz y oía como una oración que a mí me tranquilizaba, ¿sí? De resto pues seguía muy atormentado por lo que estaba viendo. Bueno, ya pasando eso, ya pues bueno, vuelvo y digamos que vuelvo ahí, me vuelven a llevar al infierno a ver otras cosas. Veía cosas vejámenes que ni siquiera la mente humana, por respeto a la audiencia, por respeto, no puedo contar, pero son cosas que en la cabeza de ningún ser están, ¿sí? Ni por más que las quieran recrear, son cosas terribles que uno ve allá. Y siempre estuve como protegido por esa luz encima mío, que me dejaba ver, pero a ellos no les gustó, a ellos no les gustaba que yo estuviera ahí mirando, no les gustaba que yo viera nada, o sea, no les gustaba, se sentían mal, no, porque sabían que yo estaba como protegido, por decirlo así. Y es así cuando ya veo a unas mujeres, veía todo lo que pasa. Digamos que aquí en este momento está Israel contando la historia. Allá hay un Israel también, igual a mí, igual a ti.
Allá también hay un Esteban en equipo. Todos estamos allá, somos réplicas de las personas que están allá. Y depende de nuestros actos, lo que nosotros hagamos, allá hacemos el ganador del bien o del mal. Digamos que por estos días el bien está perdiendo un poco de fuerza y el mal está un poquito por encima del bien debido a nuestros actos. Hoy en día vemos cosas que jamás hemos visto y se están viendo cosas a nivel mundial que jamás se habían visto. Muchos son servidores del mal con los actos que hacen y pues bueno, están esperando eso. Una de estas mujeres me dice, mira lo que ustedes hacen allá, cómo lo disfrutamos acá. Y se veía cualquier clase de vejámenes, se veía a la gente peleándose, cuando entran a una tienda, a un bar, a una discoteca, cómo se enloquecen, se drogan, ¿sí? Y es terrible ver esa realidad. Israel, hay una cosa que quiero preguntarle acá. Y usted dice que vio unos vejámenes terribles que por la audiencia no lo quiere decir, pero yo sí quiero que nos cuente, porque a mucha gente le puede interesar saber cómo eran esas cosas que usted veía en ese infierno. Que se puedan decir, ¿no? Que pueda describirnosla sin causar tanto impacto, pero que nos dé un ejemplo de esos vejámenes que veía. Pues bueno, digamos que a las personas drogarse en acá, allá dentro de esos vejámenes, digamos que se drogan también y llegan a unas porquerías, por decirlo así, con los animales, a tener cierta clase de situaciones con los animales, ¿sí? Entre las mismas personas, cierta clase de cosas que pues son muy fuertes. En este valle, allá se puede todo, allá tú lo puedes hacer todo y te invitan a todo. ¿Sí? Allá no hay restricción de nada. Todo es bienvenido. Como todo es bienvenido, entonces puedes hacer lo que quieras. Dentro de lo que puedo más o menos describir, como te decía, ya las personas o estos seres andan desnudos. La belleza dentro de estos seres, tanto de hombres como mujeres, es una belleza pues que no se ha visto acá, son muy bonitos, pero dentro de lo que están haciendo ya pasa a ser algo aterrador. Y también quería preguntarle, usted dice que vio en el fondo una criatura muy grande que todos adoraban y que usted dice que se parecía a un dragón. ¿No la puede describir mejor el color, la forma? ¿Qué era eso que usted vio? Digamos que es una figura gigante con un par de como de alas eh, y como de unas escamas que le salen por la parte de atrás. Yo tengo un dibujo de esto porque pues recién salgo de esta situación, se me dio la potestad para poder hacer dibujar, ¿sí? En estado, porque yo llevo 3 años en recuperación, ustedes notarán que a veces me trabo un poquito porque todavía tengo muchas secuelas de esta enfermedad. Entonces yo hice unos dibujos, no sé, quisiera de pronto compartirle este dibujo sobre esta... Vamos a ver si lo podemos compartir acá y aquí se ve, junto con las dos mujeres que vienen, sí, ahí se ve y se ve el hombre que me recibe, mi estado de cama y las personas que se ven atrás en ese valle. Más o menos ese es el dragón, pero estamos hablando de un dragón de más de 15 metros por lo menos. Aquí a veces nos sentimos los empoderados y esos empoderados digamos que allá los están esperando. Todo lo que nosotros hagamos acá, allá es fuertemente castigado, por decirlo así. Me quebranto un poco porque pues bueno, trato de recordar esto y ustedes entenderán que es muy fuerte. Paso a mi estado de inconsciencia y bueno, abro ojos nuevamente y me veo en el ataúd. Me veo ya en un ataúd de lata, en aquel como que lo alistan a uno para pasar al cajón, es algo así, y veo un ser que se acerca a ese ataúd mío, muy bonito, que no, digamos que es una persona andrógina, que se llama, que no sabe si es hombre o mujer, y se acerca y me dice, hola Israel, tú eres un ser muy especial, ¿sabías? Y yo pues, lo miraba y al fondo, y se sentía el olor a formol, olía mucho a formol. Y yo estaba
rígido, tieso, y miraba al fondo mi corona, donde decía mi nombre, y se veían llegar los familiares como a la funeraria y ya pues me estaban listando como para pasarme a esa sala fúnebre, ¿sí? Entonces me dice, hola Israel, tú no deberías de estar ahí, tú eres muy especial. Déjame contarte algo, tanto eh, a mí como a ti nos pasó lo mismo, yo era cohibido de todo, era incomprendido. Pero gracias a mi padre que me dio la potestad, hoy en día puedo hacer lo que quiera. Te invito a que seas mi pareja en este mundo y te voy a hacer inmortal, te voy a hacer muy feliz y podrás hacer todo lo que tú quieras. Solamente únete a mí y te saco ya de ese cajón. Entonces me dijo, ¿te gustaría? Yo dije, uy, no, sí, yo haría lo que fuera por salir ya de acá. Entonces dijo, ¿estás seguro? Pero el olor era tan fuerte a muerte, a formol, lo que le digo, y esa escena es muy terrorífica para mí, y ese ser. Entonces yo miraba, es un hombre, es una mujer, ¿qué es? ¿Sí? Me dice, listo, te voy a sacar de ahí. Solo dime sí, y te saco ya. Y hoy mismo estaremos con mi padre, disfrutando de todo. Recordé nuevamente la oración, recordé el orar, y yo creo que gracias a eso estoy aquí hoy en día, porque pues yo me empecé a orar, y yo que empiezo a orar, a orar, a orar, a reprender y cierro mis ojos y ¡pum! Se fue, ya no estaba. Digo yo que donde yo de pronto hubiera sucumbido a eso, a estas mujeres o a este ser, yo creo que yo no estaría acá, yo creo que estaría allá. Y bueno, y usted entonces despierta en ese momento, o sea, vuelve en el hospital a reaccionar. ¿Qué sucede después para que usted regrese a estar acá, vuelva a estar acá? No fue tan fácil. No fue tan fácil porque yo despierto nuevamente y me encuentro en un cuarto oscuro, totalmente oscuro, donde solamente entraba una luz que me dejaba ver mis pies y mis manos. Y me miro y digo, así es que uno queda, así es que uno queda cuando se muere, porque mira mis manos totalmente pálidas y amoratadas. Y mis pies, yo me acuerdo que veía los pies y en el pie veía la cintica que le ponen a las personas cuando fallecen, con un número, y miraba al fondo y era una luz al fondo. Y allá veo un ser, una persona que sale y dice, hora del deceso de este ser, 12:38 de la madrugada. Muere para este mundo Alberto Vargas. Renace con posibilidad de renacer en tela de juicio Israel Vargas. Entonces y se oía una voz, sí, de autoridad, hablando así. Yo quedo tieso. Es como si usted, por ejemplo, en ese momento le hubieran dicho, usted se va a regresar. Como si algo le hubiera dicho, no se queda en este mundo, en el más allá, en el infierno, el purgatorio, como quiera, donde usted estuviera, sino que le dijeran, usted vuelve y vuelve a renacer. Es como volver a nacer. ¿Es algo así? Exacto, sí. De hecho, pues yo abro los ojos, cerré mis ojos, vuelvo y abro ojos y ya estaba en aquel cuarto otra vez, con aquel ser al lado. Y me dice Israel, recuerda, no es mucho lo que pedimos. Nosotros no es mucho lo que pedimos. Solo pedimos, recuérdalo bien, 5 minutos en familia. Vive el día a día, 5 minutos. El respirar, el oír, el hablar, el degustar una mañana. No es mucho lo que pedimos. Allá no nos están pidiendo a nosotros que no estemos todos los días arrodillados, flagelándonos. No, simplemente nos piden que vivamos de una manera sana, en sana paz. Se me dice algo, me hacen 3 preguntas, ¿sí? Y me dicen, yo las respondí, pues las respondí mal. Me dicen, la respuesta es esta. Tienes la potestad de preguntarle a aquellas personas elegidas esa pregunta. La persona que responda con sabiduría a esta pregunta es la persona elegida para seguir este mensaje. O sea, son cosas que yo digo tremendo, porque pues no entendía, ¿sí? Entonces se me dice eso, que tenemos que vivir 5 minutos la vida, el día a día, en familia, en sana paz. El perdón, me hablan mucho del perdón, del dolor, ¿sí? Que causa ya nuestros malos actos.
y empiezo a ser como preparado para volver. Yo dije, o sea que sí, me van como a volver, y me veo en un pasillo largo, lleno de, yo les llamo unas katsukamas, que increíblemente las vine a ver en una película que se llama Nuestro Hogar hace poco, donde veo como unas camas muy parecidas. Le decía a mi familia, mire, eso fue lo que yo vi allá, y yo ya iba para mi katsukama que estaba abierta, y yo sentía una paz, una tranquilidad que es indescriptible, ¿sí? Un sosiego muy grande. Entonces yo me siento y voy a como a cerrar la katsukama que me tocaba a mí, y es cuando me cogen de un brazo y de otro, una persona de figura oscura y una figura blanca, que al su postre miro y eran como ángeles, y me dicen que no, que tengo que volver. Yo dije, no, pero ¿por qué si ya me habían dejado acá? Mire, yo ya me gané, yo ya pasé por todo esto, me dejan, y me dicen que no, que tendría que volver. Digamos que mi historia no es como las de los demás, que de pronto dicen que pues mueren, y que ven el túnel, ¿cierto? Que ven el paraíso. Mi historia es más como aterradora, y yo a veces me he preguntado por eso, y por qué tuve yo que ver el infierno o algo, ni que hubiera sido la persona más mala. Se me da a entender hace poco de que es porque tengo de pronto por mi profesión o algo la facilidad de expresar esto, de hacerlos llegar ese mensaje a las personas que lo necesitan. Quería preguntarle también lo siguiente. Usted está ahí cuando habla de cápsula, es como una cápsula, ¿cierto? Como una cama cápsula. Sí, una cama cápsula le llamo yo. Como esos Yo hoteles las cápsula. dibujé. Usted también la dibujó. Sí, yo la tengo acá dibujada, pues para compartirla. O sea, usted ha dibujado. Aquí tengo la llegada Sí. digamos que el ángel, los ángeles cuando me traen de vuelta, ¿sí? Y tengo también pues ahí se ven las katsukamas, mira. Ahí al lado se ven como las katsukamas donde yo ya iba a quedarme. Y pues bueno, pues no me fue posible. Yo digo que es como un privilegio, ya cuando uno pasa por todo eso, es como un privilegio. Aquí tengo también la del ser que me hablaba, ¿sí? Y antes de esto, ya digamos, en mi experiencia, miraba, ¿qué me da la potestad para decir que lo que me pasó a mí fue real? Porque muchos de los que hablamos de todos estos temas SM, experiencias cercanas a la muerte, somos tildados, somos juzgados, somos burlados, somos maltratados. Nos rayan de que les quedó por la droga, o que les aplicaron algo, quedaron rayaditos y están loquitos. ¿Qué es lo que me da la potestad? Lo que vi. Puedo decirles a ustedes con certeza que todo lo que nosotros hagamos, todo lo están viendo. Todo en este momento. De hecho, siento la presencia aquí de ellos, que son muchos. Eh, ¿Usted los está sintiendo acá? sí, claro. En este momento me pudiera quitar el saco y mostrarles cómo estoy erizado. Les mostraría que ¿Ellos son demonios o ángeles? no sabría decirle, pero no, demonios no, para nada. Digamos que son personas que pues no pude ver, no les pude ver la cara, como en otras historias cuentan, no los pude ver, pero los oía y los sentía, como con una figura de luz, una luz blanca resplandeciente al lado mío. En un video podcast que hicimos hace un tiempo, que lo pueden buscar con una medium, con la roja medium, la gente dice que vio unas manos que surgieron de un momento a otro. Yo no las he visto, pueden buscar ese video podcast. Si alguno de ustedes que nos está viendo ve algo raro, porque nos está diciendo Israel que él siente que hay algo aquí, si ustedes ven algo raro, por favor en los comentarios escríbanos, cuéntenos. Si les está gustando este video podcast, escríbanos ya, si les gusta, porque hacemos esto con mucho esfuerzo. ¿Usted siente esas presencias todos los días o solo en algún momento? En momentos específicos, al principio las sentía muy fuertes. Yo le decía a mi familia, pues de pronto ellos no me creían mucho. De hecho, empezaron a pasar muchos fenómenos paranormales, de los cuales eran incrédulos, pero a medida que fueron pasando se fueron dando cuenta. Al decir que lo siento aquí en este momento, ellos están escuchando y están oyendo todo lo que nosotros hablamos, todo. Hay de Israel que llegara a hablar lo que no es cierto. Hay de Israel que llegara a inventar lo que no es cierto. Porque yo estoy, digamos, ahorita preparándome, mi camino es la redención, es lo que yo busco. Traer ese testimonio, para lo que se quiere allá es
que las personas se concienticen y pasen a ser de pronto a engrosar esas legiones del bien para combatir el mal. Israel, usted dice que, por ejemplo, en este momento están acá, que siempre nos escuchan, que siempre están ahí. Voy a hacerle una pregunta, pero más adelante en este video podcast, de algo que quiero hacerle que es muy fuerte para que ustedes estén pendientes al final. Pero antes, nos quedamos en que usted despertó. ¿Cómo fue ese despertar en el hospital, volver a este mundo? Antes de despertar, quiero comentarles algo, que es lo que me da la potestad, lo que yo estaba diciendo, para que mi testimonio sea creíble. Estando allí, miré en esas imágenes que uno puede ver allá, miré quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos. En ese momento estaban en las elecciones con Donald Trump y Joe Biden, y vi cómo ganaba Joe Biden y cómo su fórmula vicepresidencial era Kamala Harris, la vi. Yo, pues eso fue algo que me quedó. Hablando de acá, de todo un poquito del fútbol colombiano, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Se veía ya cómo celebraban. El campeón del fútbol colombiano para ese año fue el América de Cali. Cuando yo llego acá y le cuento a mis hijos, les digo, el América, pero ¿cómo? Si ese va de entre los últimos, ¿cómo va a ser campeón? Cuando vieron que sí, que lo que papá les ha comentado, sí era el campeón de eso, como que empiezan a creer. Cuando le diga, mire, el presidente de los Estados Unidos va a ser Joe Biden, yo lo vi allá y es así, así, dicho y hecho. O sea, Israel, que usted allá le mostraron el futuro, le dieron profecías. Sí, allá tú ves todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Tú ves todo. Y quería preguntarle, ¿le mostraron cosas que todavía no han pasado? Sí, claro. ¿Y nos Y que puede contar? ¿Nos puede contar algunas? están por suceder. Antes, pues, quiero comentar, vi el funeral de un familiar, vi a todos los hijos, a mis primos, a todo, pero faltaba una tía. Allá no la vi. Vi el féretro, que aquí lo dibujé también, vi el féretro, dibujé todo, y les mostraba a mis hijos, mire, alguien en la familia va a morir así, así, así. No lo puedan creer. 3 meses después murió mi tía. Y le digo yo a mi tía, a mi hija, mira el féretro y mira el que yo tengo en el dibujo. Es lo mismo. Y lo miraban y decían, sí, ¿cómo es impresionante? Allí vi también, yo tengo unos compadres, y vi a mi comadre, siendo allá como adoctrinada y diciéndole, le decían que tenía un cáncer, ¿sí? Yo, saliendo de todo esto, vengo y le digo a ella, me encontré unos meses después, le digo, mira, yo vi que tú vas a tener un cáncer así, así, pronto tú fumas mucho, deja de fumar un poco, mira que esto hoy en día tiene ese cáncer. Entonces, son cosas que no se pueden saber sino porque yo las vi allá. Y quiero preguntarle, y quiero que nos cuente a todos acá. Israel, ¿hay algo así como lo que usted había visto que fue muy fuerte, como lo que usted nos cuenta, que ganaba Joe Biden, que no ha sucedido y que va a suceder? ¿Que nos pueda contar? ¿Que esté autorizado a contarnos algo así que podría suceder en el futuro? Algo pequeño, pero que es grande a la vez. Digamos que el fenómeno de OVNI, que está por venir, que está pasando ahorita, que ya no es tan tabú, porque anteriormente pues sí, hoy en día, en lo que yo vi allá, en ese cuarto blanco que escribo yo y el ser de luz que tengo aquí al lado, había alguien que digitaba, escribía un tiqui, 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 y escribía, todo lo que yo hablaba, lo que me hablan, todo lo estaba documentando. Recuerdo bien que para este lado no podía ver porque estaba el ser de luz, pero alcancé a voltear hacia allá, y cuando volteo a mirar hacia allá, puedo escribir a alguien parecido a lo que podemos llamar como un alienígena, ¿sí? Y bueno, dentro de esos ya se está viendo que pues hoy en día yo me he llegado a preguntar, o sea, ellos manejan la mente de uno, o sea, la religión no existe. O sea, ¿qué es lo que pasa? O cuando uno se va, ellos son los que le muestran todo eso a uno. Entonces son cosas muy rayadas que uno a veces dice, no puedo entender. ¿Y usted dibujó eso? Sí, claro, yo tengo un dibujo acá, precisamente, que les voy a compartir. Aquí pues está mi esposa tomándome la mano, lo que yo decía al principio. Y cuando antes me voy a hundir en esa burbuja, miro así de rápido y se dejó ver por un segundo este ser que yo dibujé acá. De pronto al uno contarlo, decirlo, dice, no, el señor quedó muy rayadito, pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí, ¿sí?
se me vaticinaba que iba a tener una Navidad bonita con los míos. Yo empezaba a sentir ya esa alegría porque iba a volver. Y es así cuando ya empiezo a regresar. Me dejan regresar de haber estado esas 2 veces en el infierno, de haber pasado por todos estos estados, ¿sí? De haber sido como juzgado por los actos míos, por lo que yo haya hecho. Y despierto. Desperté un 28 de octubre a las 11:30 y pensando que estaba todavía allá, porque fue muy duro, el regresar es muy duro. He hecho totalmente un cadáver, está irreconocible, no es la persona que ustedes ven ahorita acá. Llevo 3 años en recuperación con las comorbilidades que esta enfermedad me dejó y pues bueno, con las enfermedades que tengo que llevar hoy en día y aparte eso pues con lo que me pasó. Entonces pues es muy duro vivir tener algo así, llevarlo uno siempre ahí y ver que todo lo que tuviste o escribiste o hablaste está haciéndose realidad con tus familiares, con las personas y demás. Es muy, muy duro eso. Y bueno, Israel, usted despierta y entonces regresa. ¿Y qué dicen los médicos? ¿Cuál fue, de alguna manera, cuánto tiempo estuvo usted enfermo, desconectado de este mundo? ¿Cuánto tiempo estuvo usted inconsciente? Eh, pues yo logré, después de los 3 años, contactar al médico, al doctor, porque yo estaba muy agradecido con él por las palabras que me dijo, que me salvaron. La fe me salvó, fue la fe la que me salvó. Y pues bueno, lo logramos contactar y yo voy y hablo con él y le pregunto, doctor, me pasó esto y esto. Entonces me dice Israel, clínicamente usted duró muerto 6.7 minutos. ¿Qué pasa? En esos 6.7 minutos nosotros tratamos yo estaba con el equipo técnico, ya voy a comentarles del documental, y pues bueno, todos fueron testigos de eso. Cuando yo le digo, doctor, ¿cómo le fue con el consultorio que usted iba a montar? Y su esposa al fin que sí compró la sillita rosada, la azul que iban a comprar, que iban a hacer. Me dijo, ¿cómo Israel? Le dije, sí, ¿cómo le fue con el consultorio, el centro médico que ustedes pensaban montar? Me dijo, Israel, usted no pudo haber sabido eso, o sea, ¿quién le contó eso? Pues no, pues yo me paré en la recepción y yo los vi cuando ustedes estaban hablando, y yo hasta me reí de lo que ustedes hablaban, ¿no recuerda, doctor? Me dijo, Israel, usted nunca salió de esa cama, de esa sala UCI, usted estuvo intubado. Pero sí, realmente sí, sí compré una silla, sí montamos el centro médico, sí es real. Dígame, ¿cómo es mi esposa? Entonces yo le dije, es morenita, es así, 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 es así, así. Me dijo, es ella. Y sí, es ella. Pero ¿cómo hizo Israel para verla? Usted nunca salió de esa cama. ¿Cómo hizo Israel? Entonces él quedó muy asombrado con ese testimonio mío, lo que yo vine a contarle. Y él también me asombró pues, al decirme eso. Para mí allá fueron 6.7 minutos. Aquí pasaron casi 30 días con mi recuperación, pero digamos que en ese estado de coma y todo fueron 27 días exactos. Digo algo, que eso sí quiero aclarar. Por eso yo invito a las personas, que te hayan tenido un familiar que haya fallecido, sus seres queridos, nunca se despeguen de la oración. Así han pasado 20, 30 años, hagan una pequeña oración por ellos, porque ellos están allá. Para ellos allá han pasado 3, 8 días, aquí han pasado 30 años. Para mí allá fueron unas horas, aquí fueron 27 días. Entonces el tiempo es atemporal. Algo así a lo que de pronto hablaba en uno de tus programas, la gordita Fabiola. En su momento, nosotros estábamos acabando de hacer un documental y yo ya había hecho estos dibujos, había contado todo a mis familiares, a mis amigos. Y cuando yo veo que en uno de tus programas salió ella hablando, muy parecido a lo que yo hablaba. Ella hablaba también de que unas cavernas, y hablaba muchas cosas de las que yo llegué a hablar acá. Yo dije, ¿quién filtró la información de lo que yo estoy hablando? Si estamos haciendo, yo quiero hacer, entonces yo dije, se filtró la información y ella lo supo. ¿Cómo lo supo ella? Entonces todos nos dimos cuenta que no había sido así. Ella de pronto también pasó por lo que yo pasé, ¿sí? Lo que ella hablaba de que es atemporal. Entonces así es el tiempo. Israel, quería preguntarle sobre algo
que usted nombró, pero que quiero que nos dé un detalle. Usted decía que había unas almas y una niña. ¿Podría repetirnos otra vez esa historia con más detalle? Porque me pareció increíble lo de estas almas y esta niña. Qué importante que has hecho esa pregunta. Mira que casualmente tenía eso en la cabeza, tenía esas almas en la cabeza y cuando me encuentro con el doctor le digo, doctor, hágame un favor, yo vi esto. Yo vi una semana así. Le dije, pero antes de decirle, le dije, doctor, dígame una cosa. Allá cuando yo estuve intubado en ese estado de muerte, ¿usted había una niña? Entonces él dijo, lo que pasa es que este hospital recién se inauguró y era solamente para gente adulta, pero casualmente sí hubo una niña que atendimos de 9 años, la cual nos falleció por la misma enfermedad. Entonces yo quedé perplejo porque dije, entonces es la niña que yo vi, la que traían atadas a cadenas. O sea, sí fue la niña que yo vi de esta alma que se vino sobre mí y que me hablaba. Israel, le quería hacer una pregunta. Muchas de las personas que tienen SMs, como la que usted ha tenido, experiencias cercanas a la muerte, ya después de que viven esto, les pasa dos cosas. O una, o ya no les da miedo a la muerte, o les da mucho miedo a la muerte. Después de esto, ¿qué pasó? Después de todo lo que usted vivió, ¿cómo ve la muerte ahora para los que nos están viendo? La muerte yo la veo con mucho beneplácito y con mucho respeto. Es de mucho respeto. De hecho, yo hoy en día me preguntan, ¿y para dónde va? Yo me voy muy bien arreglado, llevo mi guía para orar y busco cualquier funeraria y hago oración por los que han partido. ¿Sí? Porque sé por lo que están pasando. Y para mí no hay premio más grande que llegar, presentarme en una sala funeraria donde nadie me conoce y hacer oración por esa persona que falleció. Me dicen que quién soy. Entonces yo simplemente digo que pues quiero compartirles una oración porque muchas veces encuentro lo que yo allá veía. Muchas cosas, contravenciones que no son o no hay oración. Entonces yo sé que esa persona va a necesitar oración. Entonces yo voy y hago una oración por esas personas, ¿sí? Y para mí el premio más grande es cuando me dicen gracias, me dan un abrazo y aquel ser que está ahí, los familiares lloran y pues, bueno, dejan sus lágrimas acá para mí y me dan las gracias, porque pero yo sé lo que están pasando y sé lo que la persona que falleció ha pasado. De hecho, también en una de estas experiencias no encontré esa paz, sino encontré que esa persona estaba sufriendo mucho. Nadie oraba y todos criticaban, juzgaban y demás, pensando pues cómo vino arreglado, mire es que que es que el otro, y no oraban por la persona estaba sintiéndose muy mal, tanto que me quebrantó y yo empecé a llorar y me puse muy mal, me desestabilicé total y dicen, ¿y quién es el Señor que llora tanto y está tan mal? Entonces me toca retirarme a un lado, callado, y no decir nada, y sabía que esa persona necesitaba oración y hacer la oración por esa persona. Israel, usted dice que fue algo parecido al infierno o el purgatorio, un lugar en donde había todo esto. ¿También existiría el cielo? Sí, claro. De hecho, en un momento dado, de que no había hablado, recuerdo tanto que después de que ya miró al cuarto y ya la nube estaba gigante, la nube ya era gigante encima mío, y en medio de esta nube entra un destello de luz. Yo empiezo a ascender hacia esa nube, que no dejaba de tronar, un sonido estruendoso de truenos, ¿sí? Y veía esa luz. Cuando veo la luz, voy subiendo y al subir, yo me acuerdo tanto que levanté mis manos así y al mirar mis manos, miro arriba y wow, que me encuentro con la figura de un ser de figura paternal, ¿sí? De una figura que no puedo escribir porque sí le vi la cara, pero no lo puedo escribir. O sea, quisiera decir es así, así, pero no lo puedo escribir, no sabría cómo escribirlo. Estaba sentado así como tú estás ahí, sobre una base como en piedra, como un trono de piedra, algo así puedo describir más o menos qué era. Y es cuando lo miro y trato de decir la palabra Jesús, pensé yo. Yo decía, sí, o Dios, pero Joshua, pero no se puede. O sea, tú allá no puedes hablar nada. Solamente lo alcanzo a ver y al tratar yo de invocar, de hablarle, ¡fum! Vuelvo a mi estado otra vez.
Israel, le quería preguntar también algo. Usted antes de esta experiencia, ¿usted era religioso, muy religioso? ¿Y ahora cómo es? O sea, ¿usted era una persona que antes creía o no creía en estos temas de la vida después de la muerte, del más allá? ¿O esta situación que usted vio lo cambió también su percepción? Sí, claro, para mí era irrelevante, una experiencia de ese era algo irrelevante, normal, la persona que murió, la persona que, pero era algo irrelevante. Hoy en día uno tiene que prepararse mucho, por lo menos yo me estoy preparando, como vuelvo y digo, para mi camino hacia la redención, buscando el perdón, tratando porque de mí esperan mucho allá. Y yo pues ahorita que vuelva, que sé que voy a volver, así como volvió la gordita o como han vuelto los que han llegado de allá, hemos llegado allá, quiero llegar en santa paz, o sea, tranquilo de que no me van a juzgar tanto como la primera vez. Y claro, hoy en día pues me volví muy creyente, trato de llevar una vida normal con todo eso en mi cabeza, trato de ser una persona del común normal sin juzgar, sin tildar a nadie. Y entonces, Israel, ¿existe entonces para los que nos están viendo, usted puede afirmar que existe la vida después de la muerte? Sí, claro, claro que sí, pero no una vida como todos pensamos. O sea, por lo que yo pude ver, no es como lo que vemos en las películas, no es lo que nos han mostrado durante mucho tiempo, es algo que va más allá, es algo indescriptible, es una paz, es una tranquilidad, que una vez tú has sido, digamos, como purificado, lo analizo así, que tú has sido como ya preparado, ¿sí? Por eso todos los días nosotros al salir de casa tenemos que prepararnos, una pequeña oración, estar en paz con uno mismo, con la naturaleza, con Dios, porque en el momento dado que llegue, porque a mí me han preguntado, bueno, y entonces cuando una persona se muere, y ahí que cuando lo coge un carro y qué, entonces se supone que esa persona en la mañana hizo una oración o venía haciendo las cosas como bien para que no nos coja desprevenidos y lleguemos allá y nos digan, mire, A usted lo marcó definitivamente la oración que le dijo el médico, le dijo, ore cuando esté allá. Eso a usted lo marcó muchísimo. Antes de eso usted estaba, le voy a hacer dos preguntas. ¿Usted estaba conectado con eso, con la oración? Y la otra, en ese más allá, en ese otro mundo donde supuestamente viven las almas, ¿usted vio a personas conocidas de usted, familiares, amigos, o a otra persona que usted dijo, mire, esta persona fallecida me la encontré allá? sí, claro. Bueno, la primera pregunta en cuanto a la oración, sí, claro. Todo el poder universal es la oración, el amor y la oración. O sea, tú con la oración lo puedes todo, ¿sí? Por muy quebrantado que estés, por muy mal que estés pasando cosas muy malas. De hecho, a mí con lo que cuento y todo me han llegado cosas terribles. Se me ha venido un mundo de gente encima por lo que hablo, por lo que cuento, pero contradictores y demás, porque son escépticos. Pero con la oración le da a uno esa paz, ese sosiego y sale uno adelante. En cuanto a los familiares, puedo afirmar con certeza que en ese estado, cuando las almas se retiran hacia un lado, ¿cierto? Porque era muy estruendoso el clamor de acá, entonces se hacen como hacia un costado, volteo y miro hacia acá y alcanzo a ver en destellos de luz. Digamos que toda esta parte eran destellos de luz de un familiar mío. Había muerto hacía 2 años mi suegro y pues lo veo, yo volteo y lo miro así, lo vi perfecto y se queda mirándome como diciendo, ¿qué hace acá? Sí, como con una incógnita que me miraba como sorprendido, el que yo porque estaba allá. Y pues yo pues más sorprendido en verlo en sus destellos de luz, subió por un lado mío y lo vi subir. Israel, hay una cosa que quería también preguntarle. Usted dice que llega a este mundo de nuevo con la idea o con la misión de contar que existe esa otra realidad, ese otro plano, esa otra dimensión donde viven los espíritus o las almas. Y usted entonces aquí empieza a hacer un esfuerzo muy grande y hace un documental, ¿verdad? Entonces cuéntenos un poco de ese documental y nárrenos cómo fue esa idea y dónde lo pueden ver. Antes quiero aclarar de que yo traje, digamos que de allá muchas cosas. Los que llegamos de allá quedamos
unos, digamos que con algunos dones o con algunas persuasiones, con que uno percibe cosas que de pronto antes no, ¿sí? Empieza a ver cosas que antes no. Y bueno, recién llego yo, ya estando en mi estado de recuperación, reúno a mi familia, reúno a mi hermano y le digo, hermano, usted pasa esto y esto y esto y esto. Y me dice, ¿usted cómo supo todo eso? Le digo, porque yo lo vi allá. Empiezo a contarles a cada uno, a todos les dije, a cada uno le traje un regalo, le traje paquetes que me dieron allá. Y cojo a cada uno, desde mis hijos a amigos, los llamé y les dije, yo vi esto de usted allá, esto y esto y esto. Y todos quedaron muy sorprendidos. Entonces, pues bueno, al ver esto, digamos que empiezan a pasar fenómenos paranormales, me empiezan a pasar a mi familia, en la casa se empiezan a ver manifestaciones, porque antes de regresar, hubo uno de estos seres allá que me juró que iba a estar en esta vida, que iba a regresar conmigo y que hasta que no me llevara allá no descansaba y que él me iba a estar acá acompañando siempre, esperando a que yo le diera, digamos, la palabra del patazo o la oportunidad para llevarme con él. Pero es un ser maligno, ¿sí? Y de hecho, hace poco yo tengo una página en Facebook que se llama Lo que vemos al morir, Vida después de la muerte, lo que vemos al morir. Alguien me escribió y voy y miro el perfil de esa persona, me dice, yo estuve con usted allá, recuerda que yo fui el que estuve con usted allá, y voy y miro el perfil de la persona y quedé, casi me desmayo, porque fue una de las personas que yo vi allá. Y le mostré a mis hijos, les mostré la foto de esa persona, y es una persona, créanme que no, no agradable para nada. ¿Qué hacemos? A mí me empiezan a bloquearlo y todo porque me empezó a atacar, ¿sí? Entonces queda uno con eso. Entonces, pues bueno, me entrego a la oración, todo, y se me da una instrucción de perdonar. Había tenido problemas por ahí con algunas personas antes, y venir a dejar el orgullo uno al piso y decirle, discúlpeme por lo que yo algún día le dije o por lo que ocasioné, ¿sí? Empiezo a perdonar a las personas y todo, y hacer caso a lo que se me pide. Una vez allí, entonces, pues bueno, decido hacer, ya después de 3 años en recuperación, un documental tipo película, basado en lo que a mí me pasó, la experiencia, que catalogo como aterradora y a su vez pues muy celestial. Y pues bueno, decido empezar a hacerla. Duramos un año, con mi equipo de producción grabándola, al pie de la letra, recreando exactamente lo que te he contado, recreándolo, para que la gente entienda ese mensaje que ellos quieren que sepan acá. Me decían alguien, no, pero en la escena le puede poner esto. Y dije, no, tiene que ser exacto lo que yo vi. Yo no voy a argumentar, yo no voy por lucro, yo no voy por fama, yo no voy por nada. Quiero simplemente llevar el mensaje para que las personas cambien un poquito, que sepan qué es lo que al otro lado quieren de ellos. Entonces, pues bueno, hicimos este documental en medio de mis enfermedades, mis comorbilidades, y todo fue muy duro, y económicamente pues, hecho con recursos propios, porque pues sin apoyo alguno de ninguna empresa, de ningún patrocinio de nadie. Entonces pues con nuestros recursos propios, quise sacarlo adelante. Después de muchos trabajos, muchas dificultades, logré sacarlo adelante. Se llama Lo que vemos al morir. Es una película documental que dura 1 hora y 30 minutos, que espero que todas las personas la puedan ver, para que sepan del mensaje que quieren que se sepa, y deja una reflexión para todo el mundo, deja una reflexión muy bonita. Y pues bueno, ya la tenemos, para compartirlo sin ánimo de lucro en YouTube. La pueden buscar como película Lo que vemos al morir. Israel, realmente una experiencia increíble. Antes de terminar, quisiera hacer una pregunta más y que nos la pueda contar a todos. ¿Usted sigue viviendo cosas paranormales? ¿Nos puede contar qué cosas ha vivido en los últimos días o meses? Cosas que usted diga, estos son algo que es sorprendente, algo que no debe haber sucedido, algo que rompe la realidad, algo que es increíble. Sé que por lo que voy a contar de pronto me van a tildar de lo que quieran, pero sí, día a día afronto eso, lo afronto. Digamos que aprendí a conocer al enemigo con solo mirarlo a los ojos como te estoy mirando a ti, y sé cuando la persona tiene el enemigo, cuando no.
Me quebranto a veces mucho. Los fenómenos paranormales, escucho algunas voces malas, otras, digamos, buenas. Se han caído de mi casa objetos. Cuando llega la presencia como el enemigo, cuando yo trato de hacer las cosas, sé que esto no les está gustando, no les gusta para nada. Este programa, este podcast que estamos haciendo no es bienvenido para ellos. No les gusta que yo cuente o que hable lo de allá, pero a la vez soy protegido por el lado bueno para poderlo sacar adelante, ¿sí? En la película vieron muchos fenómenos a las personas que me estaban ayudando, los asustaron mucho. Y ya sabíamos, en la edición se escuchaban psicofonías. De hecho, tengo un programa que hicieron de España conmigo y alguien me escribió, nadie se ha dado cuenta, pero en el minuto 12 punto algo, la psicofonía, vamos y revisamos y sí se escuchan una voz, unas voces. Entonces con eso tengo que convivir, yo voy mucho al cementerio, yo voy a hacer mucha oración por los difuntos y allí me he encontrado también con muchos fenómenos cuando están enterrando a las personas o cuando los están velando, me encuentro con muchas cosas que no son de la lógica. Y hay algo que pasa aquí también. Muchas veces en nuestros videopodcasts la gente que nos sigue, que nos está viendo en este momento, nos escribe que escuchan voces, que ven manos, que a mí me parece sorprendente. Y quiero decirles de una vez a todos ustedes que nos ven, que no, que me dicen en el minuto tal hay una voz. Bueno, a veces se nos filtran audios, y tengo que decirlo, se nos filtran audios de gente que en nuestro estudio pues pasa por ahí o camina, o un perro ladra y seguramente la gente escucha eso. Pero hay otros que yo digo, ¿esto de dónde salió? Entonces, es bastante extraño. Siempre que hacemos, por ejemplo, ya que estamos hablando, quiero comentar algo. Generalmente yo no comento en los podcasts, pero quiero comentarlo. Cuando hacemos podcast sobre el diablo o cuando mencionamos al diablo, y esto es real, yo no soy creyente. Quiero decirlo, aunque muchos se pongan bravos porque digan que yo no soy creyente, que por qué hago estos temas, pues por eso es que hago estos temas, porque quiero saber qué existe y qué no existe, y me encanta, por eso es un misterio. Pero siempre que hacemos programas sobre el diablo, las cámaras se apagan solas. Nos ha pasado muchas veces. Se nos cae algo, el invitado no llega, se enferma alguien. Es muy raro. Siempre que hablamos del diablo. Y aquí le quiero preguntar, usted ha hablado del enemigo. ¿El enemigo es el diablo, el demonio o es otra cosa? ¿O algo que existe ahí, una energía malvada, inteligente que usted haya percibido? El enemigo es el enemigo. No es como decimos que el diablo de cuernos y esto no va más allá, va mucho más allá. Es más fuerte de lo que tú puedes pensar, pasa cualquier realidad, traspasa cualquier límite. El enemigo es el enemigo. Y como decían, yo soy quien soy, decía nuestro Señor Jesús, el enemigo también dice, yo soy el enemigo. Y él es una fuerza impresionante, es algo perturbador, algo que arrasa con lo que sea, con la mente de la persona, con las personas, que está acabando hoy en día a la humanidad. ¿Y usted ha sido de alguna testigo en su vida de apariciones ahora? O sea, no solo en esa vida, en esta vida, de pronto en su casa ha visto estas figuras o en la calle o Sí, ha claro. visto que existen con Claro, nosotros. de hecho, cuando estábamos grabando la película, estábamos en una funeraria recreando una cena y a uno de los muchachos lo asustaron muy fuerte. Era el enemigo, pues él miró y dijo, ¿quién es la persona que está ahí arriba mirándonos y que no me deja concentrar? Y era que arriba queda como una morgue, ¿cierto? Y se presentaba como una figura de negro. Yo soy un hombre de negro que está ahí parado. Y ese hombre entró en pánico, lloró, se puso muy mal, nos tocó darle agua, todo. Miramos y pues no había absolutamente nadie. En la misma cena, en esto también, se ve cuando vamos a grabar y había unas coronas y tumban las coronas. Nos las tumbaron. O sea, las flores, todo eso se acabó y todos, había más de 30 personas ahí y todas las 30 personas empezaron a entrar en pánico, en shock. Entonces yo le dije, tranquilos, tanto así que tuvimos que hacer todos en grupo una oración y pedir permiso para poder hacer esa cena, que era una recreación, no queríamos ofender a nadie, ¿sí?
Entonces, yo lo catalogo que es el enemigo, no era la parte buena de Dios, porque pues él sí nos ayuda, pero o sus arcángeles, bueno, los que estén ahí ayudándonos, porque el enemigo no quería eso. Las luces igual se apagaban, se encendían. En edición, vuelvo y digo, en la parte de edición salían voces que no venían, no sabemos de dónde. Y día a día, pues yo estoy viendo eso, veo muchas cosas y yo les digo a ellos, aquí está el enemigo, es impresionante. A mí me ha quebrantado mucho, a mí me ha atacado. De hecho, en la noche recién a veces despierto y veo en mi cuarto ataúdes, veo cosas terroríficas y yo entro en shock. Y yo digo, no, ¿estoy aquí o estoy allá? Tanto que vuelvo y le digo, toco esto acá para sentir que sí estoy acá, que la realidad ya es impresionante. Antes de que le haga la gran pregunta que le quiero hacer, quiero darle la oportunidad porque le voy a hacer una pregunta que quiero hacerle para saber si más adelante podemos nosotros, sería histórico lo que le voy a preguntar ahora, si se comprueba más adelante. Pero antes de eso, quiero que le dé un mensaje a todos los que nos ven en este momento. El mensaje que quiera dárselo, entrégueselo a todos los que ven historias paranormales con Esteban Cruz. El mensaje que quiero darles es un mensaje de amor, es un mensaje donde quiero que la gente entienda que sí existe un mal, que sí existe el bien, que sí existe un mal más allá, que tenemos que prepararnos para ese día, que puede llegar en cualquier momento y que lo que nos piden allá no es mucho. 5 minutos en familia, en sana paz, viviendo la vida como nos la han dado, limpia, cristalina, pura. Que hagamos las cosas correctas ante nuestro Señor y que tratemos de llevar una vida más sana día a día. No es mucho lo que nos piden, eso es lo que me piden que transmita, no están pidiendo más. Al hacer el bien, engrosamos esas fuerzas del bien para combatir las fuerzas del mal, que por estos días nos están ganando. Israel, Perdón no se que me preocupe. quebranta mucho. Israel Vargas, no se preocupe, puede usted expresar lo que quiera, para eso estamos acá. Y ahora sí le quiero hacer la pregunta que le quería hacer desde el comienzo. Quiero que hagamos algo por primera vez en este video podcast. Aquí estamos con el equipo de grabación y esto está quedando registrado. Quiero que si puede, nos cuente algo que usted haya visto allá que no haya sucedido y que tal vez en un futuro suceda y se pueda comprobar. No tal vez mañana, de pronto en 10, 20 años. Y eso sería histórico, tanto para usted como para este video podcast, que nos cuente algo que usted haya visto que vaya a suceder, aparte de lo de los extraterrestres que podría pasar. Quiero que nos dé una de esas profecías o esas cosas que usted vio. Alguna, solo una, si quiere, si no, no. Y con esto terminamos. Y ustedes allá, en un futuro, seguramente lo comprobarán. Y sería esto uno de los casos más interesantes de la historia del misterio. Algo que le puedo compartir es que viene mucho dolor, vienen muchas tragedias, vienen muchas catástrofes como las que ya estamos viendo, que eso no es por casualidad, que no es por el destino, las inundaciones, los terremotos. Eh, es muy duro, o sea, no sé si tenga la potestad, si me den la potestad para contar esto o no, pero aquí, por lo menos hablando de mi amado país, de nuestra Colombia, vienen muchas cosas que van a dejar a muchas personas con mucho dolor. Mm, quisiera poderlas decir, pero no puedo. Y algo que no sea doloroso, un acto o algo que vaya a suceder como cuando le mostraron que el América de Cali iba a ser campeón, algo, un dato así, sí puede. Algo bonito de lo que está por venir es, digamos que la reconciliación de muchas personas, que no son ahorita, digamos, que son enemigos, vienen reconciliación, viene esperanza para muchas personas que no la tienen, para aquellos que de pronto piensan que todo está perdido y que ya no hay nada que hacer.
puntualmente podría decirle muchas cosas, pero pues no tendría que pedir ese permiso para poderlas decir. Israel, gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Igualmente a ti, Esteban, espero que las personas que vean el documental nos apoyen. Es gratis, solamente que se suscriban. Ahí donde dice suscribirse al canal, que se suscriban. Esto hará que la película crezca y llegue a muchas más personas. Gracias. A usted. Y a ustedes, los que nos están viendo, solo quiero hacer esta reflexión final. Como les dije durante muchos capítulos y como lo dije durante este, yo no soy creyente. Nunca he visto un alienígena. Quiero un día llegar a mi casa y que en la mitad de la sala haya un alienígena allí y que me diga, venga y tómese una bebida conmigo. Quiero que cuando yo fallezca llegara a un lugar como el que dice Israel, otra vida, otra realidad. Quisiera ver un fantasma. Mi sueño es ver un fantasma en algún lugar y así comprobaría que mis abuelos, mis primos, mis familiares siguen con vida. No lo sé. Por eso hacemos estos programas, porque abrimos la puerta del misterio. Yo no vendo humo ni me interesa afirmar verdades absolutas. Lo que me interesa aquí es abrir la puerta a la duda y a las posibilidades. Y en este momento todo es una posibilidad. Y el testimonio que hemos escuchado hoy fue increíble. Si les ha gustado, por favor, denos like, compártanlo con las personas que conocen, comenten aquí abajo. Es un trabajo muy grande el que hacemos. Quiero reconocer a Joana Arenas, a Tania Velázquez, mi esposa, que están ahí atrás. Y quisiera al final hacer esta reflexión pequeña, una reflexión para ustedes. Hace algunos años estaba yo caminando por Bogotá, yo soy de Bogotá, y caminaba por la calle y entonces recuerdo que me encontré con alguien que conocía que tenía mucho dinero, pero muchísimo dinero. Era una persona que había conocido en mi vida en algún momento. Yo en ese momento no tenía dinero, era un simple estudiante de antropología de universidad pública, yo estudié en la Universidad Nacional. Esto es real, me lo encontré en el centro y lo saludé. Es una persona que tenía mucho dinero en ese momento, súper adinerada. Y él no me saludó. No me saludó. Yo le dije, hola, ¿cómo estás? No me saludó y se fue caminando. A los 3 días me contaron que había fallecido. Y me dio mucha tristeza. Y entonces uno de sus familiares me dijo, mire que él al final, cuando estaba agonizando, dijo que le dolía mucho algo que ha hecho Israel. Le dolía mucho no haber podido pedir perdón a todo el mundo que le había hecho daño. Y lo mencionó a usted. Dijo que antes de que le hubiera dado un problema en la cabeza, le dio una especie de trombo, una trombosis, que lo paralizó y al final falleció. Este hombre dijo que unas horas antes lo había encontrado y que él con orgullo lo había despreciado y que quería pedir perdón. Y yo quiero pedirle perdón a usted en nombre de él. Y ahí me di cuenta que las cosas, que el dinero no importa a veces, que no importa si tenemos conflictos, que a veces cuando somos soberbios, después no hay manera de volver atrás si no hablamos con las personas que queremos o con las que hemos herido. Así que si usted le ha hecho daño a alguien, llámelo y dígale perdón, porque no sabemos si mañana, ahora mismo o en una hora ya no vamos a poder. Y eso realmente me tocó el corazón. Y eso es lo que quería decir. Y a todos ustedes, estén donde estén, les digo, vivan bien, busquen sus sueños, lúchenlos. Todo lo que usted quiera hacer sobre esta tierra lo puede hacer desde que sea bueno. El único que impide que usted conquiste sus sueños y haga lo que usted desea es usted. Si usted no hace el mal y hace cosas buenas, esas cosas vendrán. A usted, esté donde esté, le deseo lo mejor. A usted, esté donde esté, solo cosas lindas. A usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz, le quiero decir que yo a usted, así no lo conozca, lo quiero mucho.